No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para apoyar nuestro trabajo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo? El silencio en la sala de audiencias del Tribunal de Justicia de Guadalajara, Jalisco, era un depredador. Se metía en los pulmones de cada persona, pesando como un ancla invisible. Decenas de ojos, curiosos, hostiles o simplemente sedientos de un espectáculo, estaban fijos en Ximena Santillán. A sus 17 años, con las esposas brillando bajo la luz implacable de las lámparas LED, estaba en el centro de un circo mediático que amenazaba con aplastarla incluso antes de que el show comenzara. La ironía de la situación no le pasaba desapercibida. Acusada de falsificar documentos de inmigración para el extranjero, ella, una hija de migrantes de Oaxaca que buscaban una vida mejor en la capital, estaba siendo juzgada por el mismo sistema que sus padres habían enfrentado. Entonces, jovencita, ¿de verdad crees que nos vas a engañar con ese cuento ridículo de que hablas 10 idiomas? La voz del juez Ricardo Montes resonó, cargada de sarcasmo. Montes, un hombre de cabello canoso y rostro severo, se recostó en su silla de cuero con una sonrisa cruel. Conocido como Montes el Mazo, había construido su reputación con sentencias rápidas y duras, especialmente contra jóvenes de comunidades menos favorecidas. Una oaxaqueña como tú apenas debe saber bien el español, concluyó, y las risas maliciosas de los presentes cortaron el aire como cuchillas afiladas. Ximena sintió que su sangre hervía, pero una mirada de su madre, que sostenía un rosario con dedos temblorosos en la primera fila, le recordó que se mantuviera firme. Su madre, María Santillán, con los ojos hinchados de tanto llorar, era el retrato vivo de la dignidad silenciosa. A su lado, su padre, Juan Santillán, un hombre callado y fuerte, sostenía la mano de su esposa, lo único que podía hacer para darle fuerzas. Él había perdido un día de trabajo en la construcción para estar allí, un sacrificio que la familia apenas podía permitirse. El fiscal Alejandro Obregón, un hombre corpulento con un traje impecable, se levantó teatralmente. A sus 45 años, era la personificación de la ambición política. Obregón era famoso por su crueldad con jóvenes de origen humilde. Había construido su carrera política alimentando el discurso de odio contra migrantes y minorías, y el caso de Ximena era la oportunidad perfecta para consolidar su imagen. «Señoría, por favor, diviértanos con su numerito», se burló, con una sonrisa maliciosa. No tenía ni idea del tsunami que estaba a punto de azotar esa sala. La sala 3 del Tribunal de Justicia de Guadalajara estaba abarrotada, con reporteros e influencers digitales apiñados en las gradas. El caso ya se había hecho viral en TikTok y en otras redes sociales. La defensora pública de Ximena, la abogada Isabel Calderón, era la única persona en la sala, además de la familia de Ximena, que no veía aquello como un espectáculo. Era su primer caso grande, y la inexperiencia la hacía visiblemente nerviosa. Hojeaba los papeles de su carpeta como si buscara una fórmula mágica que la sacara de esa situación. Enfrentar al temido fiscal Alejandro Obregón, una figura imponente y conocida por su habilidad para destruir vidas en busca de titulares sensacionalistas, no sería fácil. La audiencia comenzó con el juez Montes golpeando el martillo con fuerza excesiva. «Orden en la sala». Su voz llevaba una frialdad calculada. «Hoy juzgamos el caso del Estado de Jalisco contra Ximena Santillán, acusada de falsificación de documentos, uso de identidad falsa y conspiración para fraude documental». Obregón se levantó de nuevo, ajustándose la corbata de seda, y sus ojos brillaron con malicia al mirar a Ximena. «Señoría, hoy probaremos que esta joven, aprovechándose de su supuesta habilidad lingüística,
creó una red de falsificación de documentos que amenaza la seguridad de nuestro Estado y la integridad de nuestras fronteras. Hizo una pausa dramática sabiendo que las cámaras estaban transmitiendo en vivo. Jimena apretó los puños, sintiendo la injusticia en cada palabra. Conocía cada palabra de esos documentos. Había traducido cada línea con cuidado y amor por el conocimiento. Pero allí, en ese tribunal frío, su pasión por los idiomas estaba siendo transformada en un crimen. El escenario estaba montado para una batalla épica entre la verdad y el prejuicio. Obregón caminaba por la sala como un depredador acechando a su presa. Sus manos gesticulaban dramáticamente mientras los celulares escondidos grababan cada movimiento para las redes sociales. «Señores del jurado, fíjense bien en esta joven», señaló a Jimena con desprecio. «Alega que habla 10 idiomas con fluidez. 10. Ni siquiera profesores universitarios con doctorado logran tal hazaña. Y quieren que creamos que una chica de 17 años, hija de migrantes». Isabel se levantó rápidamente, interrumpiendo al fiscal. «Objeción. Los padres de la acusada tienen documentación legal». Montes apenas la miró. «Rechazada. Continúe, señor Obregón». El fiscal sonrió maliciosamente. «Como decía, quieren que creamos que esta niña domina idiomas que probablemente ni siquiera puede deletrear. Es obvio que usó traductores en línea para crear documentos falsos y lucrar con la desesperación de su propia comunidad». Los murmullos hostiles crecieron en la audiencia. Jimena sentía cada mirada como una puñalada. En las redes sociales, los comentarios ya explotaban. «Otra estafadora de Oaxaca. Deporten a toda la familia. Cadena perpetua». El juez Montes se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con crueldad. «Señorita Santillán, levántese». Jimena se puso de pie con dignidad. A pesar de las pesadas esposas en sus muñecas, su madre sollozó bajito en la primera fila. «Entonces, ¿de verdad crees que puedes engañar a este tribunal con esas historias fantasiosas?» Montes se rió a carcajadas, provocando risas cómplices en la sala. Una niña que creció comiendo tlayudas y chapulines, de repente se vuelve políglota. ¡Qué comedia! Las risas resonaron como latigazos. Jimena sintió que su sangre hervía, pero respiró hondo, recordando las palabras de su abuela. «Hija, la dignidad es lo único que nadie te puede robar». Obregón aprovechó el momento para intentar el golpe final. «Señoría, esta farsa ya duró demasiado. La acusada claramente inventó esta historia para ganar simpatía y escapar de la justicia. Solicito que se dicte sentencia ahora». «¡Basta!». La voz de Jimena cortó el aire como una cuchilla. El silencio fue instantáneo. Todas las cabezas se voltearon hacia ella. El juez se puso rojo de rabia. «¿Cómo se atreve a interrumpirme, jovencita? Guardias, pónganle una mordaza». «Si quiere tantas pruebas de que miento». Jimena habló con voz firme, con los ojos fijos en el juez. «Entonces déjeme hablar. Deme 5 minutos para probar quién miente de verdad en esta sala». La tensión era palpable. Los celulares temblaban en las manos de los espectadores. Obregón se rió nerviosamente. «Esto es ridículo. No vamos a convertir este tribunal en un circo para satisfacer los caprichos de una criminal». Pero Jimena dio un paso al frente, sus esposas tintineando. «5 minutos, señoría. Si no logro probar mi inocencia en 5 minutos hablando estos idiomas, acepto cualquier sentencia que usted dicte». El desafío estaba lanzado. Todo el tribunal contuvo la respiración. Montes dudó. Sus décadas de experiencia le decían que se negara, pero la presión de las cámaras en vivo y la curiosidad mórbida fueron más fuertes. Golpeó el martillo una vez. 5 minutos, ni un segundo más. Guardias, manténganla vigilada. Obregón le susurró algo a su asistente, visiblemente nervioso.
Isabel suspiró, boquiabierta. ¿Qué estaba haciendo su cliente? Jimena cerró los ojos por un momento, sintiendo la energía de su abuela, que había cruzado 3 fronteras, hablando 6 idiomas para darle una vida mejor a la familia. Cuando los abrió, algo había cambiado. Su postura era diferente, confiada, poderosa. My name is Jimena Santillán. I speak 10 languages because knowledge has no borders. Su voz cortó el silencio en un inglés perfecto, con un acento estadounidense impecable. El primer murmullo de sorpresa irrumpió en la sala, pero Jimena apenas había comenzado. Vous m'accusez de fraude, mais la vraie fraude, c'est votre ignorance et votre injustice. El francés fluyó como música, cada palabra pronunciada con perfección parisina. Obregón parpadeó rápidamente. Algunos jurados se inclinaron hacia adelante. Sin detenerse, Jimena continuó en español con un acento boliviano auténtico. La verdad no necesita traducciones, se siente en el corazón. Las cámaras captaron cada expresión de shock en la audiencia. En el chat en vivo, los comentarios cambiaron drásticamente. ¡No inventes! ¡De verdad habla! ¡Alerta viral! En italiano perfecto continuó: la giustizia non dovrebbe avere pregiudizi, ma trasformarsi in legge. El juez Montes estaba pálido. Su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. Jimena no se detuvo. En alemán fluido: Die Wahrheit braucht keine Lügen zu bestehen. El fiscal se levantó desesperado. Son frases de memoria. Cualquiera puede... Pero Jimena lo interrumpió en español con acento de la Ciudad de México. Señor fiscal, su ignorancia se nota en todos los idiomas. La sala estalló en risas y aplausos. Montes golpeó el martillo furiosamente, pero nadie le prestaba atención. En ruso perfecto continuó, mientras la abogada Isabel Calderón estaba boquiabierta. Nunca había visto algo así en su carrera. Jimena siguió en mandarín y luego, para el golpe final, habló en árabe clásico, un idioma conocido por su complejidad. El silencio que siguió fue sepulcral. 10 idiomas. 10 idiomas perfectos, fluidos, con acentos auténticos y construcciones gramaticales complejas. Obregón estaba sudando. Montes sostenía el martillo como si fuera un ancla en un naufragio. Jimena miró directamente al juez. ¿Todavía cree que soy una farsa, señoría? ¿O prefiere que continúe en hindi, japonés o hebreo? La sala estalló. Los celulares grababan frenéticamente. Jimena Santillán ya era tendencia mundial. Lo imposible había sucedido. Una adolescente de Oaxaca había callado a todo un tribunal con el poder puro del conocimiento. El caos en la sala era total. Reporteros gritaban preguntas, influencers transmitían en vivo, y los hashtags Justicia para Jimena y Políglota oaxaqueña dominaban todas las plataformas. Montes golpeaba el martillo desesperadamente, pero había perdido completamente el control. Jimena aprovechó el momento. Con las esposas aún tintineando, caminó hasta la mesa del fiscal y tomó el sobre con las evidencias. ¿Puedo ver las pruebas de mi supuesta falsificación? Su voz cortó el tumulto. Obregón intentó detenerla, pero cientos de ojos estaban fijos en él. Negarse sería admitir que algo andaba mal. Jimena abrió el sobre y sacó los documentos. Sus ojos recorrieron rápidamente las páginas y una sonrisa triste apareció en su rostro. Señoría, ¿quiere saber cómo una chica de 17 años aprendió 10 idiomas? Levantó los papeles. Fue porque personas como ustedes me obligaron a hacerlo. La sala se silenció, hipnotizada. Cuando tenía 8 años, mi abuela fue deportada porque nadie pudo traducir sus documentos médicos de mixteco al español. Murió en la Sierra de Oaxaca, esperando un tratamiento que pudo haberle salvado la vida. Ese día prometí que mi familia nunca más sería silenciada por la barrera del idioma.
Las lágrimas rodaron por el rostro de María Santillán. Juan sostuvo su mano con fuerza. Jimena continuó. Aprendí inglés con videos de YouTube, español con la señora Lucía, una refugiada boliviana que limpiaba en mi edificio, italiano con el señor Giuseppe, que trabajaba en la pizzería de la esquina, francés con la doctora Silvana, que hacía investigación en la biblioteca pública los fines de semana. Su voz se hizo más intensa. Cada idioma fue un puente que construí para conectar mundos. ¿Y ustedes? Ustedes lo convirtieron en un crimen. Obregón se levantó temblando. Esto no cambia el hecho de que falsificó. No falsifiqué nada, gritó Jimena, levantando los documentos. Estos papeles son traducciones que hice de forma gratuita para familias de migrantes que no tenían dinero para contratar traductores oficiales. Certificado de nacimiento de Ana Paula Teixeira, traducido del español al español mexicano para un proceso de reunificación familiar. Certificado médico de Chen Li, traducido del mandarín para ayudar en su tratamiento contra el cáncer. Título de Khalil Hussein, traducido del árabe para validación académica. Con cada documento leído, el silencio se hacía más pesado. ¿Dónde está la falsificación?, desafió Jimena a Obregón directamente. Estas son personas reales, con historias reales, que necesitaban ayuda. Yo traduje porque sabía que ustedes las ignorarían. Obregón estaba visiblemente sudando. Montes parecía haberse encogido en su silla. Jimena se volteó hacia el jurado. ¿Saben por qué me están juzgando? Porque un sistema corrupto no puede aceptar que una joven oaxaqueña pueda ser más inteligente que ellos. Porque es más fácil criminalizarme que admitir su incompetencia. Las cámaras captaron cada palabra. El mundo entero observaba a una adolescente destruir todo un sistema con la fuerza de la verdad. El giro fue completo. Lo que comenzó como una historia de acusación se convirtió en un relato de altruismo y resistencia. Un momento de silencio pareció durar una eternidad. Jimena estaba en el centro del huracán, rodeada de cámaras, flashes y millones de ojos en todo el mundo que observaban a través de las pantallas. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa. Ahora solo quedaba esperar. La tensión era casi insoportable y el escenario estaba listo para las siguientes revelaciones, con el destino de todos los presentes pendiendo de un hilo. El aire en la sala de audiencias de Guadalajara se volvió denso, cargado de una electricidad casi visible. El juez, Ricardo Montes, con el rostro pálido y las cejas fruncidas, apenas podía procesar la audacia de la acusada. Sus ojos, que antes brillaban con crueldad, ahora mostraban un pavor mal disimulado. Había enfrentado a acusados arrogantes y a abogados astutos en sus largos años de carrera, pero nunca a una joven de 17 años que lo confrontara con tanta dignidad y valentía. El silencio, que antes era una herramienta de opresión, ahora era de expectativa, una pausa dramática antes de lo que todos sabían que sería una demostración de poder puro. Alejandro Obregón, el fiscal, estaba visiblemente afectado. Se movía de forma incómoda. El sudor le corría por la frente. El plan de Obregón era simple y eficaz. Humillar a Jimena, deslegitimar sus supuestas habilidades y transformarla en un símbolo de fraude. Lo que no esperaba era que su víctima tuviera la fuerza y la inteligencia para darle la vuelta al juego tan rápidamente. La negativa de Montes a rechazar la petición de Jimena por miedo a la presión de los medios era una pequeña victoria para ella, pero un golpe masivo para Obregón, que ahora se veía obligado a presenciar cómo la farsa se desarrollaba. Jimena, por su parte, cerró los ojos, no para esconderse de la audiencia, sino para conectarse con algo más profundo. Sintió la energía de su abuela, la fuerza silenciosa que la impulsó a cruzar fronteras.
Recordó las largas noches de estudio en la pequeña sala de su casa en Oaxaca, los cuadernos garabateados con anotaciones en diferentes alfabetos, las madrugadas pasadas frente al viejo computador de la familia, viendo videos en YouTube. Cada idioma que había aprendido era un vínculo con una persona real, una historia de superación y generosidad. Era esa verdad, y no la teoría de la poliglosia, la que estaba a punto de defender. Cuando abrió los ojos, su postura había cambiado. Las esposas en sus muñecas parecían menos una prisión y más un trofeo de batalla. Con una voz clara y fuerte comenzó: My name is Jimena Santillán. I speak 10 languages because knowledge has no borders. El inglés que fluía de su boca era impecable, sin el acento de Oaxaca del que Obregón tanto se había burlado. Todo el tribunal soltó un murmullo de sorpresa. El fiscal dio un paso hacia atrás, como si la voz de ella fuera una fuerza física. Pero apenas había empezado. En una transición fluida, continuó en francés, con una entonación parisina que hizo que los periodistas en la sala se miraran incrédulos. Vous m'accusez de fraude. Mais la vraie fraude, c'est votre ignorance et votre injustice. C'est un crime de fermer les yeux sur la vérité parce qu'elle ne correspond pas à vos préjugés. El discurso de Jimena no era solo una demostración de habilidad, sino una declaración de guerra contra la ignorancia. No solo estaba traduciendo, estaba acusando, dándole la vuelta a la mesa de la justicia. La audiencia, antes hostil, ahora estaba en total silencio, hipnotizada. La atmósfera había cambiado de un circo a un espectáculo de pura genialidad. Sin dudarlo, pasó al español, con un acento boliviano auténtico que resonaba con la historia de su amiga. La verdad no necesita traducciones, se siente en el corazón y se manifiesta con acciones. Lo que ustedes llaman crimen, nosotros lo llamamos solidaridad y amor. El juez Montes se frotó las manos, visiblemente incómodo. La expresión de Alejandro Obregón era de incredulidad absoluta. Su teoría de frases de memoria se estaba desmoronando con cada palabra que Jimena pronunciaba. El primer gran giro del capítulo fue exactamente ese, la comprobación innegable y poderosa de sus habilidades lingüísticas, que no solo eran fluidas, sino que también estaban cargadas de acentos y matices que solo el contacto con otras culturas puede proporcionar. El numerito de Obregón se convirtió en la prueba más fuerte de la inocencia de Jimena. El público, que antes la insultaba en los chats en línea, ahora enviaba comentarios de admiración. Dios mío, de verdad lo habla. Esto es una locura. Es una genio. Continuó sin parar para respirar. En italiano perfecto, recitó: La giustizia non dovrebbe avere pregiudizi, ma trasformarsi in legge, chiudere gli occhi davanti alla verità e il vero crimine contro la società. El sonido de su voz era como música, pero las palabras eran como martillazos. Su fluidez, en un idioma tan complejo, desmoralizó aún más al fiscal. Y luego, con la misma facilidad, cambió al alemán. Die Wahrheit braucht keine Lügen zu bestehen. El fiscal se levantó desesperado. Son frases de memoria. Cualquiera puede... Pero Jimena lo interrumpió en un español claro y directo, con un acento de la Ciudad de México. Señor fiscal, su ignorancia se nota en todos los idiomas. La frase no era solo un insulto, era una acusación, y el público, antes silencioso, estalló en risas y aplausos. Ricardo Montes golpeó el martillo furiosamente, pero su poder se había disipado. Nadie lo escuchaba ya. El tribunal era ahora el escenario de Jimena. La demostración continuó. Habló en ruso perfecto, dejando a su abogada, Isabel Calderón, con la boca abierta. Isabel, que antes estaba nerviosa, ahora veía a su cliente con admiración y asombro. Después vino el mandarín y toda la sala parecía estar en shock.
y para el golpe final, el más impresionante de todos, habló en árabe clásico, un idioma con una riqueza gramatical y fonética que pocos dominan. El silencio que siguió a la última palabra fue sepulcral. 10 idiomas. 10 idiomas perfectos, fluidos, con acentos auténticos. La prueba era irrefutable. Alejandro Obregón estaba pálido y sudaba profusamente. El juez Ricardo Montes parecía haberse encogido en su silla. El martillo en su mano parecía haberse convertido en un objeto inútil. Lo que intentaron usar para humillarla, el prejuicio contra su origen y su supuesta falta de educación, se había convertido en su mayor arma. El giro era completo. Jimena miró directamente al juez. ¿Todavía cree que soy una farsa, señoría? ¿O prefiere que continúe en hindi, japonés o hebreo? La sala estalló. Internet, en tiempo real, mostraba cómo el caso de Jimena se convertía en un fenómeno global. Jimena Santillán ya era tendencia mundial. El caos en la sala era total. Reporteros gritaban, los influencers transmitían en vivo y los hashtags Justicia para Jimena y Políglota Oaxaqueña dominaban todas las plataformas. Montes golpeaba el martillo desesperadamente, pero había perdido completamente el control. Jimena aprovechó el momento. Con las esposas aún tintineando, caminó hasta la mesa del fiscal y tomó el sobre con las evidencias. «Puedo ver las pruebas de mi supuesta falsificación». El fiscal intentó detenerla, pero la multitud lo observaba, grabando cada uno de sus movimientos. Negarse sería admitir que algo andaba mal. Con las pruebas en sus manos, Jimena abrió el sobre y sacó los documentos. Sus ojos recorrieron las páginas rápidamente y una sonrisa triste apareció en su rostro. «Señoría, ¿quiere saber cómo una chica de 17 años aprendió 10 idiomas?» Levantó los papeles. «Fue porque personas como ustedes me obligaron a hacerlo». La sala se silenció de nuevo, hipnotizada. Continuó, su voz cargada de emoción y dolor. «Cuando tenía 8 años, mi abuela fue deportada porque nadie pudo traducir sus documentos médicos de mixteco al español. Murió en la sierra de Oaxaca, esperando un tratamiento que pudo haberle salvado la vida. Ese día prometí que mi familia nunca más sería silenciada por la barrera del idioma». Las lágrimas rodaron por el rostro de su madre, María Santillán. Juan, su padre, sostuvo firmemente su mano. La revelación más impactante del capítulo fue la historia detrás de su motivación. Cada idioma que había aprendido no era para enriquecimiento o fraude, sino para salvar vidas, para construir puentes entre culturas y para garantizar que la tragedia de su abuela no se repitiera. Aprendí inglés con videos de YouTube, español con la señora Lucía, una refugiada boliviana que limpiaba en mi edificio, italiano con el señor Giuseppe, que trabajaba en la pizzería de la esquina, francés con la doctora Silvana, que hacía investigación en la biblioteca pública los fines de semana. Desmanteló una por una las acusaciones de Obregón, sustituyendo la narrativa de fraude por la de caridad y amor. Levantó los papeles de nuevo y con una voz fuerte y desafiante gritó: «No falsifiqué nada. Estos papeles son traducciones que hice de forma gratuita para familias de migrantes que no tenían dinero para contratar traductores oficiales». Leyó los nombres y los propósitos de cada documento, humanizando cada crimen del que era acusada. ¿Dónde está la falsificación? Estas son personas reales, con historias reales, que necesitaban ayuda. Yo traduje porque sabía que ustedes las ignorarían. Jimena se volteó hacia el jurado y el fiscal. ¿Saben por qué me están juzgando? Porque un sistema corrupto no puede aceptar que una joven oaxaqueña pueda ser más inteligente que ellos. Porque es más fácil criminalizarme que admitir su incompetencia. Las cámaras captaron cada palabra. Un momento de silencio pareció durar una eternidad.
Jimena estaba en el centro del huracán, rodeada de flashes y millones de ojos que observaban a través de las pantallas. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa, y el tribunal ahora se preparaba para la última y más decisiva parte de la historia. El escenario estaba montado para el desenlace, y el destino de todos los personajes pendía de un hilo. El aire en la sala de audiencias, antes pesado y hostil, ahora temblaba de una emoción palpable. La valentía de Jimena Santillán había rasgado el velo de la arrogancia y el prejuicio, revelando la crudeza del sistema judicial y la nobleza de su propio carácter. El fiscal Alejandro Obregón, que momentos antes era la personificación del poder y la crueldad, ahora estaba acorralado, su rostro pálido y sudado. El juez Ricardo Montes, visiblemente en shock, intentaba en vano restablecer el orden. La audiencia, que vino en busca de un espectáculo de humillación, ahora estaba en silencio, presenciando algo mucho más profundo: la destrucción de una mentira por la fuerza de la verdad. Jimena, con las esposas aún tintineando, se convirtió en el centro de un huracán de emociones. Ya no se estaba defendiendo, estaba acusando. No estaba pidiendo clemencia, estaba exigiendo justicia. Señoría, ¿quiere saber cómo una chica de 17 años aprendió 10 idiomas? Su voz resonó, clara y fuerte. Levantó los documentos que Obregón había usado como pruebas incriminatorias. Fue porque personas como ustedes me obligaron a hacerlo. La acusación era directa e irrefutable. No estaba hablando de personas específicas en la sala, sino del sistema, del prejuicio que se manifiesta en la falta de traductores, en la burocracia inaccesible, en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Continuó, y toda la sala parecía haber dejado de respirar. Cuando tenía 8 años, mi abuela fue deportada. No porque fuera una criminal, sino porque nadie en la frontera pudo traducir sus documentos médicos de mixteco al español. Tenía una condición rara, pero tratable. Murió en la sierra de Oaxaca, esperando un tratamiento que pudo haberle salvado la vida. El dolor en la voz de Jimena era tangible. Las lágrimas rodaron silenciosamente por el rostro de su madre, María Santillán. Juan, su padre, apretó la mano de su esposa, sus ojos fijos en la hija, una mezcla de orgullo y dolor. La historia de Jimena no era sobre falsificación, era sobre la lucha por la dignidad y por una vida que su abuela no tuvo la oportunidad de vivir. Detalló cómo aprendió cada idioma, desmantelando la narrativa de que su poliglosia era un don innato o una herramienta para el crimen. Aprendí inglés con videos de YouTube porque no teníamos dinero para clases. Español con la señora Lucía, una refugiada boliviana que limpiaba en mi edificio. Ella me enseñó el idioma de su corazón a cambio de mi ayuda con el trabajo. Italiano con el señor Giuseppe, que trabajaba en la pizzería de la esquina. Él me enseñó sobre la cultura y la gramática mientras yo le ayudaba a limpiar el salón. Francés con la doctora Silvana, una investigadora jubilada que iba a la biblioteca pública los fines de semana. Ella me dio libros y me enseñó a amar la literatura francesa. Cada nombre que Jimena mencionaba no era solo un detalle, sino una personificación de su viaje. Construyó, en pocos minutos, una red de conexiones humanas que el fiscal Obregón había intentado pintar como una red criminal. Cada idioma fue un puente que construí para conectar mundos. Y ustedes lo convirtieron en un crimen, concluyó, su voz creciendo en intensidad. El giro era completo. Lo que el fiscal había pintado como un fraude frío y calculado era en realidad una historia de altruismo, esfuerzo y amor. El fiscal Alejandro Obregón intentó una última jugada desesperada. Temblado visiblemente, argumentó: esto no cambia el hecho de que falsificó documentos. La ley es clara. Pero Jimena lo interrumpió, su voz cortando el aire como un rayo.
No falsifiqué nada, gritó, levantando los documentos en sus manos. Estos papeles son traducciones que hice de forma gratuita para familias de migrantes que no tenían dinero para contratar traductores oficiales. Comenzó a leer los documentos en voz alta y cada uno de ellos se convirtió en una prueba de su inocencia y un golpe en el estómago del fiscal. Certificado de nacimiento de Ana Paula Teixeira, traducido del español al español mexicano, para un proceso de reunificación familiar. Certificado médico de Chen Li, traducido del mandarín para ayudar en su tratamiento contra el cáncer. Título de Khalil Hussein, traducido del árabe para validación académica. Con cada nombre leído, el silencio en la sala se hacía más profundo, y la mentira de Obregón se desintegra. Lo que él llamaba crimen eran en realidad actos de caridad para personas reales con historias reales. ¿Dónde está la falsificación, señor fiscal?, desafió a Obregón directamente. Estas son personas reales, con historias reales, que necesitaban ayuda. Yo traduje porque sabía que ustedes las ignorarían. Obregón estaba pálido como un fantasma. Ricardo Montes parecía haberse encogido en su silla, su autoridad completamente deshecha. Jimena se volteó hacia el jurado y hacia el mundo que observaba por televisión y por internet. ¿Saben por qué me están juzgando? Porque un sistema corrupto no puede aceptar que una joven oaxaqueña pueda ser más inteligente que ellos. ¿Porque es más fácil criminalizarme que admitir su incompetencia? Las cámaras captaron cada palabra. El mundo entero observaba a una adolescente destruir todo un sistema con la fuerza de la verdad. El momento de silencio pareció durar una eternidad. Jimena estaba en el centro del huracán, rodeada de flashes y millones de ojos que observaban a través de las pantallas. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa. Ahora el escenario estaba listo para la revelación final, la prueba irrefutable de su inocencia. Alejandro Obregón, en un acto de desesperación, intentó una última jugada. Señoría, independientemente de estas actuaciones, la ley es clara sobre... ¡Cállese! Una voz salió de la audiencia sorprendiendo a todos. Era una mujer asiática de mediana edad. Era Chen Li, la madre del chico cuyo certificado médico Jimena había traducido. «Mi hijo está vivo por culpa de esta niña», gritó en un español quebrado, las lágrimas rodando por su rostro. Los doctores no entendían mandarín. El niño casi muere. Jimena salvó a mi familia. La revelación de Chen Li fue la chispa que encendió un incendio. Más personas se levantaron. Ana Paula Teixeira, una señora con documentos de reunificación familiar, dijo con la voz entrecortada: «Esta niña me ayudó a traer a mi nieto cerca de mí». Luego, Khalil Hussein, el hombre del título traducido, se manifestó. «Esta niña es un ángel. Me tradujo mis documentos gratis cuando no tenía dinero». Una por una, las víctimas de los supuestos crímenes de Jimena se revelaron como personas reales, cuyas vidas fueron salvadas o mejoradas por la generosidad de ella. La sala estalló en aplausos. La abogada Isabel Calderón, que antes estaba nerviosa y tímida, aprovechó el momento para levantarse, su voz ahora firme y confiada. «Señoría, solicito la anulación inmediata de todas las acusaciones. Las evidencias muestran claramente que mi cliente practicó actos de caridad, no crímenes». Obregón estaba blanco como el papel. Su carrera política, construida sobre el odio, estaba siendo destruida en cadena nacional. El juez Montes miró alrededor de la sala, viendo su propia ruina reflejada en cada rostro. Con una voz quebrada murmuró: «Caso anulado. Todas las acusaciones son retiradas». El sonido metálico de las esposas cayendo al suelo fue ahogado por la explosión de alegría en la sala. Jimena, finalmente libre, corrió a los brazos de sus padres. Un reencuentro que simbolizaba no solo el final de una pesadilla,
sino la victoria de la verdad sobre la mentira. Sin embargo, la historia de Jimena apenas estaba comenzando. Su valentía y su intelecto no solo la salvaron, sino que la catapultaron a un destino que jamás podría haber imaginado. El mundo observaba, y el escenario estaba montado para la siguiente etapa de su viaje, la de convertirse en un símbolo global de esperanza y cambio. La sala de audiencias, antes escenario de una cruel farsa, ahora era un mar de alegría y emoción. El sonido metálico de las esposas cayendo al suelo resonó en la multitud, pero fue ahogado por la explosión de aplausos. Jimena Santillán, con el corazón latiendo fuerte en el pecho, finalmente se sintió libre. No solo de sus esposas, sino del peso de una acusación injusta que la sofocó durante días. Corrió a los brazos de sus padres, María y Juan, y el abrazo que siguió fue el resumen de todo el viaje, el alivio, el dolor superado y la victoria de la verdad sobre la mentira. María, con lágrimas de alegría, besó la frente de su hija repetidamente, mientras Juan, el hombre callado, la sostenía con una fuerza que transmitía todo su orgullo y amor. La abogada Isabel Calderón, que comenzó el caso nerviosa e insegura, ahora se veía a sí misma como la heroína de una historia épica. Se acercó a Jimena con los ojos brillando. «Jimena, no solo probaste tu inocencia, cambiaste la historia», dijo, con la voz entrecortada. Los medios, que antes la perseguían en busca de titulares sensacionalistas, ahora la rodeaban con preguntas sobre su fundación y sobre su futuro. El fiscal Alejandro Obregón y el juez Ricardo Montes, que intentaron destruirla, observaban desde lejos, sus carreras y reputaciones arruinadas. Su derrota no fue solo jurídica, sino moral. Fueron derrotados por algo que no pudieron entender o corromper, el poder de la verdad y la compasión. En los días que siguieron, la historia de Jimena dominó los titulares globales. Los videos de su discurso se hicieron virales, alcanzando cientos de millones de reproducciones. Los hashtags Hace Jimena Santillán y Pase Políglota Oaxaqueña ya no eran solo tendencias, sino símbolos de resistencia e inspiración. La vida de Jimena cambió de la noche a la mañana. Periodistas de todo el mundo querían entrevistarla. Universidades de renombre, desde Harvard hasta Oxford, llamaron a su casa ofreciéndole becas completas. Cada oferta era una prueba más de su genio, un reconocimiento de que su conocimiento no era un crimen, sino un don. 3 meses después del juicio, el salto en el tiempo nos muestra la transformación completa en la vida de Jimena y en las vidas de todos los involucrados. El juez Ricardo Montes se vio obligado a jubilarse bajo una nube de acusaciones de prejuicio y mala conducta. Al fiscal Alejandro Obregón se le revocó su licencia para ejercer la abogacía y su intento de carrera política fue completamente destruido. El público, al que tanto manipuló, ahora lo despreciaba. La justicia le sirvió a todos, incluso a los villanos de la historia. Jimena, por otro lado, emergió como un símbolo de esperanza. En una ceremonia en la Ciudad de México, fue condecorada con la Medalla de Honor al Mérito, convirtiéndose en la persona más joven en recibir la condecoración. En su discurso no habló de venganza o de su sufrimiento, en cambio habló de su abuela. Contó la historia de la mujer fuerte que cruzó fronteras para darle a su familia una vida mejor, una mujer que fue silenciada por la burocracia y la indiferencia. La voz de Jimena resonó con la promesa de que ninguna otra familia pasaría por lo que la suya pasó. La revelación final del desenlace no es solo su inocencia, sino el legado que construye a partir de ese momento. Jimena no aceptó solo la gloria, la transformó en acción. Con el dinero de donaciones de todo el mundo, fundó Puentes del Lenguaje,
una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a inmigrantes y migrantes a traducir documentos de forma gratuita. La sede de la fundación, en un antiguo edificio en el centro de la Ciudad de México, se convirtió en un refugio para familias que buscaban ayuda. Voluntarios y estudiantes de idiomas de todo el país se unieron a ella, movidos por su historia. La fundación ya había ayudado a más de 10,000 familias en menos de un año, uniendo familias, salvando vidas y abriendo puertas a oportunidades. Jimena, con su mente brillante, aceptó la beca en una de las universidades más prestigiosas del mundo, la Universidad de Harvard. Pero con una condición. Iré, pero solo si la universidad me ayuda a crear un programa de intercambio con puentes del lenguaje, exigió. Un programa que entrene a estudiantes para trabajar con comunidades necesitadas y que construya puentes entre el conocimiento académico y la necesidad humana. La universidad aceptó de inmediato. La historia de Jimena no solo cambió su vida, sino también el sistema educativo y la forma en que las instituciones de élite se relacionan con las comunidades. 4 años después, en la graduación de Harvard, Jimena subió al escenario. Se había convertido en una mujer joven y poderosa, con una visión clara y un intelecto afilado. El mundo entero observaba. Y el silencio era tan pesado como el de la sala de audiencias en Guadalajara, pero esta vez era un silencio de reverencia. En su discurso, pronunció las palabras que se convirtieron en un lema global. La injusticia en cualquier idioma sigue siendo injusticia, pero la verdad es universal. No estaba hablando solo de su historia, sino del poder de la verdad para trascender fronteras, idiomas y prejuicios. Animó a todos a usar sus talentos y dones para el bien, para construir puentes en lugar de muros. El discurso de Jimena fue el punto culminante de su viaje. Una chica de Oaxaca que creció comiendo tlayudas y chapulines, que fue humillada por un sistema corrupto, se había convertido en una de las mentes más brillantes de su generación y una voz para los que no tienen voz. Su historia no es solo sobre poliglosia o sobre un juicio, es sobre la resiliencia humana, sobre el poder del conocimiento para combatir el prejuicio y sobre la fuerza de una persona para cambiar el mundo. La historia termina con una imagen de Jimena sonriendo, recibiendo su diploma. Había transformado el dolor en propósito, la humillación en inspiración y la injusticia en justicia. Demostró que el verdadero poder no viene del prejuicio, la ambición o el odio, sino de la dignidad, la compasión y el valor de levantarse y decir la verdad, en cualquier idioma, a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. El legado de Jimena no será olvidado. Puentes del lenguaje y el programa en Harvard son solo el comienzo de una revolución silenciosa, construida por una joven que le mostró al mundo que, con conocimiento y compasión, la verdad puede y siempre prevalecerá. No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para apoyar nuestro trabajo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo?